Presidente, quiero agradecer la presentación que ha hecho tanto el fiscal nacional, el general director de Carabineros, fiscal regional. Me faltó la fiscal regional del Biobío, que me imagino que después va a poder intervenir, porque insisto en que este no es un conflicto de la Araucanía. Esto es una situación que se extiende a la provincia de Arauco y también, lamentablemente, a la provincia de Biobío, porque Mulchen ha sido, y Alto Biobío en algunas oportunidades, muchas veces víctima de hechos de violencia. A ver, dicho lo anterior, yo creo que aquí hay dos planos en los cuales tenemos que discutir este tema. Uno es el plano político y otro es el plano, digamos, policial, procesal, penal, que están mezclados, porque las decisiones que toman unos repercuten en los otros. El fiscal Paredes nos decía, ojalá esto es un tema político, ojalá ustedes lo resuelvan. Sí, es cierto. Y eso tiene que ver con política pública, que es mucho más allá que persecución penal. Pero cuidado, también nosotros, por otro lado, decimos, bueno, acá hay un tema policial también, evidentemente hay hechos delictuales, y esperamos que también lo resuelvan. Entonces creo que se tiene que de una vez por todas entender que aquí hay dos planos, a lo menos dos planos que en los cuales hay que discutir. Dos planos terrenales, digamos, sin perjuicio de todo lo que corresponde a la cosmovisión, que son otros temas. Desde el punto de vista político, no hay que inventar la rueda. Y ahí, por eso creo que son dos planos, porque está el ministro de Interior, quien va a tener, más allá de ejercer las labores propias del coordinador de seguridad, buscar una alternativa de solución. Es evidente que lo que hemos hecho hasta ahora no es suficiente. No es suficiente. Y uno puede destacar los avances que se han hecho en muchas materias y la cantidad de tierras que se han entregado, pero evidentemente no es suficiente. Y hay que asumirlo como tal. Y por tanto la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Que es lo que reclama un grupo de personas de las comunidades de pueblos originarios, no son los mapuches, es la falta de inclusión en el proceso de desarrollo del país, ¿no? Y el reconocimiento a su realidad cultural, a su realidad territorial, etc. Y en eso, bueno, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, no estuvieron exentos de conflicto. Basta estudiar los profundos problemas, los gravísimos problemas de Canadá, de Nueva Zelanda, y cómo lo enfrentaron con la inclusión social y económica. Oiga, yo quiero plantearlo. ¿Alguno tiene que ver la inclusión en el ámbito institucional? Bueno, uno podrá decir, sí, los escaños reservados a pueblo originario, fantástico. El reconocimiento constitucional, esas son inclusiones institucionales. Pero aquí hay que hablar también de una inclusión en la práctica, en cómo nosotros logramos establecer ciertos beneficios a aquellas personas que son parte de nuestros pueblos originarios para que se inserten en el proceso de desarrollo. Las forestales que están instaladas ahí, han ayudado en algunas medidas, pero también han sido fuentes de conflicto. Y ojo con esto, cuando hay fuentes de conflicto, la pregunta es, bueno, hay muchas de las comunidades, cuando uno conversa con ellos en la provincia de Arauco, que dicen, oiga, por favor, nosotros vemos acá cómo cerca del 60 o 70% del territorio pertenece a la industria forestal y los beneficios se van. O sea, tiene que ver también con la concepción, por ejemplo, de los tributos, las patentes, localidades donde realizan sus actividades extractivas, para que haya una mejor relación, para que el día a día, el diario vivir de quien trabaja esas tierras, o bien de quienes sufren las consecuencias ambientales de esa faena, también tengan parte de ciertos beneficios. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, el día de mañana, como se hizo en otros países, de la inclusión de los pueblos originarios en los directorios de determinado tipo de industrias? O tener participación directa en la comunidad. Bueno, creo que vamos a tener que ponernos creativos y por tanto vamos a tener que asumir que lo hecho, como digo, no es suficiente. Se requiere avanzar en una inclusión de fondo, de verdad, real, con una política pública estable, permanente en el tiempo. No que se venga a refundar cada 4 años cada vez que cambie un presidente de la República. Pero nada de eso justifica hechos de violencia. Hay quienes, cuando hay un tipo de violencia, se escandalizan y cuando hay otro tipo de violencia, miran para el techo. Ni la una ni la otra. No se puede tolerar. Desde el momento en que se valida la lógica de la violencia como una forma legítima de reivindicación, estamos poniendo en riesgo nuestras normas básicas de convivencia. En consecuencia, a mi juicio, aquí lo que se requiere es distinguir, porque hace unas semanas atrás discutíamos el proyecto del robo de madera y había un señor senador que vinculaba directamente a las comunidades de pueblo originario. Yo no conozco ninguna comunidad de pueblo originario en la región del Maule o de Ñuble, y sí hay robo de madera.
Entonces, hay que ser cuidadoso con eso porque se va estigmatizando, queriendo excluir ciertas cosas, se va estigmatizando. A mí no me parece que eso sea adecuado. No creo que sea justo. De hecho, cuando uno, y me puede corregir la fiscal Cartagena, pero de las personas condenadas por delito de robo de madera, una minoría son miembros de pueblos originarios. Aquí hay una industria, hay un crimen organizado detrás, que no tiene nada que ver con el pueblo original, que le pone una especie de marco teórico, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces, creo que hay que separar las cosas para el buen diseño de política pública. Pero adicionalmente, cuando uno observa hechos de violencia recurrentes, y más allá de los legítimos esfuerzos que yo destaco, de cada una de las instituciones que hoy día están acá, la verdad es que este año tenemos más hechos de violencia que los que tuvimos el año pasado. Entonces, evidentemente, algo que no está dando resultados, algo no está funcionando, porque más allá de las acciones judiciales, la pregunta mía, y no quiero yo dirigir a quién, pero más bien al Ministerio Público, es saber cuántas querellas ha presentado el gobierno o los gobiernos de los últimos 4 años, cuántas de esas han llegado a tener condenas y cuántas efectivamente hay identificación de personas. Cuando digo identificación, no me refiero al ámbito de inteligencia, porque muchas veces se dice, oiga, la inteligencia no puede revelar quiénes son y los fiscales no aceptan las pruebas o consideran que son insuficientes y por tanto se produce esta situación. Y lo más delicado es que cuando uno conversa individualmente con miembros, y no digo con representantes, con miembros de las instituciones, todos echan la culpa. O sea, cuando uno conversa con Carabineros, dice, oiga, lo que pasa aquí es que el fiscal no me da la orden. O resulta, y el fiscal, uno le pregunta al fiscal, el fiscal dice, no, lo que pasa es que me trajo pruebas que no son concluyentes, y por eso no puedo dar ningún tipo de herramienta o autorización, porque la verdad es que no sirve. Y después uno va donde las comunidades, y las comunidades dicen, pero nosotros sabemos quiénes son. Bueno, se lo dijeron, sí, no pasó nada. Entonces se empieza a generar una situación muy compleja, que yo creo que en algún momento hay que cortarla, porque también tenemos comunidades de pueblos originarios amenazados. O sea, en la provincia de Arauco, Santos Reinao, un dirigente de comunidad, en la comuna de Tirúa, hoy ha sido amenazado él y su familia. Le han amenazado a quemar su casa. Y así muchos también miembros de pueblos originarios. Y no por gente que pertenezca a las comunidades. Entonces, yo creo que aquí hay dos dimensiones. Una, como digo, es la dimensión política, de diseño de política pública, y la otra es la dimensión procesal penal, que tiene que ver con la eficacia del sistema. Y en definitiva, cómo somos capaces de una vez por todas, de identificar a quienes están detrás de esto, con la capacidad tecnológica que hoy día, con las herramientas que se tiene, creo que uno debiera plantearlo. De lo contrario, si me dice, mire, ¿sabe qué? No somos capaces de identificar a las personas, yo digo, bueno, tenemos un problema más delicado. Y a mí no me gusta, y lo digo abiertamente, aquellos que andan planteando la idea de meter las Fuerzas Armadas en esto, porque eso sería un reconocimiento explícito de que todas las instituciones que están acá fracasaron. Y yo creo que eso no ha ocurrido, pero sí hay que hacer esfuerzo por tener mayor respuesta procesal a un conflicto, insisto, de naturaleza policial. Distinto es lo otro, que yo creo que, insisto aquí, requerimos una mirada distinta, porque lo que hemos hecho, por más esfuerzos que se hayan hecho, por buena voluntad de todos los actores, no ha dado resultados y evidentemente estamos en un escenario completamente distinto.